Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Buen día para felicitarnos mutuamente por este aniversario que celebramos hoy una vez más con el corazón y la cabeza puestas en Roma, en el Padre, en lo que la obra hoy toda entera celebra en todas partes del mundo, con la alegría también de saber que estos 94 años ya, si no me equivoco, pues han sido años de llenos de alegrías y de momentos también difíciles, en los cuales la obra ha ido saliendo adelante a través de tantos y tantos hombres y mujeres, especialmente en primer lugar nuestro Padre, fieles al Espíritu que Dios quiso para la obra, y así será siempre. Así lo veremos durante años, los años que Dios nos quiera dar aquí en la tierra, y agradeceremos al Señor tantas cosas buenas que tú misma, que yo mismo hemos vivido durante estos años, los años que el Señor, pues desde que te decidiste por seguir este camino, y nos empapamos ya de hecho, pues de tantas cosas, recuerdos, situaciones que hemos vivido, o historia de la obra, también del Opus Dei que hemos vivido o que hemos conocido, y que son todas ellas motivo de un enorme agradecimiento por nuestra parte. Me venía a la cabeza, recordaba un texto que escribe el autor el fundador del Opus Dei, don Andrés Vázquez de Prada, en un momento dado, en concreto en el primer tomo, en el momento en el que ya ha descrito, ya ha repasado toda la infancia y juventud y comienzo de su trabajo sacerdotal de nuestro Padre. Y entonces, al final, justo antes de llegar el 2 de octubre del año 28, hace como una especie de resumen de todo aquello vivido. Y escribe lo siguiente, que nos va a dar pie también para en esta meditación poder darle alguna vuelta más. Hace un texto largo que te leo, pero que merece la pena. Dice así: a estas alturas, el Señor, que venía preparándole desde el día de su nacimiento, para poner en sus manos un encargo divino capaz de remover el curso de la historia, desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Quizás un poco grandilocuente, pero bueno, sí que es importante también que veamos la repercusión y la importancia que tiene también la vida de San José María, de nuestro Padre, en la vida de la Iglesia, que lo es también. Y el bien que ha hecho a tanta gente de todos los continentes y de tantas. Por eso dice que la importancia que tiene el curso de la historia. Juzgo ya maduro a su elegido. Don José María no tenía más que 26 años y había caminado admirablemente al paso de Dios, sin reservas ni demoras. Y el Señor, siempre celoso de las almas predilectas, no se dejó ganar la mano en largueza. En medio de los barruntos de amor le fue colmando de gracias.
Era el joven sacerdote consciente de la secreta operación de los favores extraordinarios que recibía, aunque no de todos, y de la serenidad y el buen humor que comunicaba en torno suyo. Era consciente de los favores que Dios le hacía, ¿no? Y de cómo también a su dirección espiritual, la gente que le trataba, era consciente de que el Señor estaba ayudando mucho para que esa gente le siguiera. Y de sus dotes como consejero y guía de almas. Notaba la mano de Dios en la entereza frente a las adversidades. Fíjate cómo ha ido forjando el alma de nuestro Padre, de San José María. Se ha ido forjando el alma, ha ido madurando en la eficacia apostólica de su palabra, en la docilidad con que se plegaban al calor de su ministerio sacerdotal los pobres y los enfermos del patronato, los niños o los universitarios. Parecía como que los obstáculos se allanasen a su paso y le fuesen marcando una ruta que le acercaba a un querer divino largamente soñado y presentido. Es como el Señor le fue llevando de la mano y todos los obstáculos se fueron plegando, ¿no? Evidentemente con su lucha también, por supuesto, hasta que se acercaba ya un querer divino largamente soñado y presentido. Algo veía. Al fin, su incesante clamor, Domine Udvidian, Domine Usit, había alcanzado a la cima desde donde divisar un plan divino que no venía de ayer, ni de 10 años atrás, sino de la eternidad del amor de Dios. Ahora, acaba diciendo, ahora, el corazón de aquel joven sacerdote era como un botón de una flor a punto de reventar. Hasta aquí el texto que quería leerte. Y, lógicamente, pues es todo un resumen, me parece a mí, maravilloso, muy bien escrito, de lo que significaba también ese momento, de ese día, que había pasado hasta entonces, que había ido pasando en el alma de aquel joven sacerdote entonces, que había ido pasando, cómo el Señor había ido llevando el alma de aquel hombre y cómo había ido correspondiendo también, muchas veces a contrapelo y seguramente con rebeldía, él lo dice, ante todos los golpes que Dios le daba a él y a su familia. Y por tanto, sabiendo que, queriendo entender la voluntad de Dios, cosa que aprendió de sus padres, aceptar y amar la voluntad de Dios. Es una maravilla pensar eso, ¿no? Pensar eso. Queriendo aceptar la voluntad de Dios. Me acuerdo, y perdonar el paréntesis, que hace muchos años, una conversación con uno de los primeros, don José Orlandis, me decía que recién él, ordenado sacerdote, serían los años 50 y poco, 50 y algo, pues iba por la calle donde vivía entonces, que era Zaragoza, y se subió a un autobús, iba con sotana, entonces era lo normal, tenía cara de muy joven, siempre la tuvo, y en el autobús un señor mayor, desconocido para él, inició una conversación con don José. Le felicitó por su sacerdocio recién estrenado y mantuvieron unos minutitos, nada, lo que fue el trayecto del autobús. Y entonces él le explicó que era catedrático de universidad, que estaba dando clase, que se había ordenado y que pertenecía al Opus Dei. Aquel hombre no tenía ni idea de lo que era el Opus Dei, no tenía nada. Y entonces le dijo que el fundador era José María Escrivá de Balaguer, que había sido
y sacerdote de aquella diócesis de Zaragoza, etcétera, 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 ¿no? Y entonces aquel hombre cayó en la cuenta y le dijo, él no era de allí, era de Logroño, me parece, o de Barbastro, no sé seguro, y le dijo, mire, yo a don José María Escrivá no le conozco, pero conocí mucho a su padre. Si no hace falta que me hable del hijo, porque si el hijo es como el padre, de tal palo tal astilla. Le dijo así, elogiando las virtudes de don José, de quien había aprendido nuestro padre tantas cosas, como de la abuela también de él. Pues todo eso, especialmente, doña Dolores, especialmente, pues en la aceptación de la voluntad de Dios, es donde quería llegar. El ejemplo de unos buenos padres. Había llegado a esa conclusión. El ejemplo de unos buenos padres que ayudaron a aceptar la voluntad de Dios. Bueno, pues ese camino que te decía, ese camino donde nuestro Padre va recorriéndolo, tiene mucho que ver con esa aceptación lógica de la voluntad de Dios. Nada fácil, nada sencillo, nada sencillo. 3 años después, la primera nota que tenemos de lo que ocurrió aquel 2 de octubre del 28, escribe nuestro Padre: recibí la iluminación sobre toda la obra, mientras leía aquellos papeles. Eso es lo que dice, no me dice más. Conmovido me arrodillé. Estaba solo en mi cuarto, entre plática y plática. Di gracias al Señor, y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Así lo escribe. No tenemos mucho más textos, al menos conocidos, que nos hablen de ese momento. Recibí la iluminación sobre todo la obra. Fueron, me imagino, y así querríamos nosotros imaginárnoslo, aunque no tenemos, te digo, muchas descripciones, unos momentos de indescriptible grandeza. ¿Por qué? Porque él había ido dándole vueltas a muchas ideas que el Señor le ponía en su corazón, escritas después en papeles. Papeles que tenía allí delante, muchos de ellos. Y entonces esa luz potente de Dios hace que entienda. La luz de Dios nos hace entender, nos hace comprender situaciones diversas. A nosotros también nos pasa. Cuando el Señor ilumina nuestro corazón y nos hace ver precisamente lo que quizás hasta entonces no hemos entendido, pero nos hace entender una corrección, un punto que hemos leído, un pasaje del Evangelio, etc. La luz. En este caso, evidentemente, una luz muy potente. Ante su vista, dentro del alma, en oración, lo que ve es todo un panorama histórico, donde, podríamos decir, está iluminado por el amor de Dios. Y capta, sin quizás bajar a los detalles que después, a lo largo de los años, fueron concretando, sí que capta el meollo divino de esa excelsa vocación del cristiano, que en medio de los afanes terrenales es llamado por el Señor a santificarse en su persona y en su trabajo. Se da cuenta de lo esencial. De lo esencial. Ahí estaban todos esos principios, esas líneas maestras de lo que sería después, con el tiempo y con la iluminación de Dios, el espíritu del Opus Dei. Y entendió todo aquello, ¿no? Es decir, de tal manera que él se vio comprometido. Esta es la voluntad de Dios que durante años te he ido, más o menos, o mi voluntad, quizás entendió del Señor, que durante muchos años ha sido como intuyendo,
desde aquel momento en el que vistes las huellas de la nieve del Carmelita descalzo. Y aquello tenía sentido. Evidentemente, solamente eran unas líneas maestras, donde estaba todo, lo importante. Pero tenía sentido. Daba sentido a todas esas cosas que el Señor le ha ido diciendo durante años. Y escuchó, entendemos también, ante tamaña empresa, las palabras del Señor, consoladoras. No temas, no temas. Son palabras, escribe él, divinas de aliento. En el Testamento Viejo y en el Nuevo, Dios y los seres celestiales las pronuncian para levantar la miseria del hombre y disponerlo a un coloquio de iluminación y de amor, a la confianza de las cosas en las cosas aparentemente imposibles o difíciles, a las que no llega la fuerza de la criatura. Añade, os puedo asegurar, hijos míos, que esas almas no ambicionan ni desean las manifestaciones de esa ordinaria providencia extraordinaria de Dios, la ordinaria providencia extraordinaria de Dios, y que tienen una profunda conciencia de no merecerlas. Os vuelvo a repetir que sus sentimientos ante ellas son de temor y de miedo. Señor, ¿cuánto me pides? Señor, dame algún consuelo. Podemos pensar nosotros también. Señor, ¿cuánto cuesta esto? Al mismo tiempo que sentimos también y las manifestaciones de gozo, de alegría, de serenidad, de paz. Pero eso tiene su precio. El precio es la cruz. Y ante eso tú y yo podemos sentir también, ante la entrega, ante el seguimiento, ante la fidelidad, ante la perseverancia año tras año, podemos sentir el temor y el miedo. No soy capaz, no tengo fuerza, ya son muchos años, ya tengo muchas costumbres, Aunque después, añade, el aliento del Señor, netímeas, no temas, les comunica una seguridad inquebrantable. Las enciende en ímpetus de fidelidad y de entrega, les da luces claras para cumplir la voluntad amabilísima y las enardece para lanzarse a metas inaccesibles al alcance humano, dispuesto ya a un coloquio de iluminación y de amor, rompería, escribe, en nacimientos de gracias, mientras lo hondo de su alma, de su ser, saltaba un ritmo impaciente, el Domine Uxit. Domine Uxit. Bueno. ¿Qué concluimos de todo esto? ¿Qué pensamos tú y yo? Tú y yo. Pues evidentemente me parece que uno de los primeros pensamientos o las primeras cosas que podemos concluir o al menos sacar de aquí es algo tan sencillo, al mismo tiempo tan grande, en lo que estamos absolutamente seguros, que estamos metidos en una empresa divina. Que no es la obra, como decía también nuestro padre, pues decía con aquella frase, ¿no? Es decir, no estamos aquí para hacer una cosa buena. Eso es mucho, pero es poco. Seguimos un mandato imperativo de Cristo. Estamos en las manos de Dios. El Señor quiere que estemos aquí. Estamos haciendo una obra divina y por tanto la obra es de Dios. Es de Dios. La obra no es un invento humano.
no es el fruto de la elucubración de años de pensar cómo solucionar un problema en la vida de la Iglesia o cómo llevar a las almas a la santidad. No, esto es algo de Dios. Algo de Dios que con los años y con la fidelidad al carisma, la Iglesia ha ido también bendiciendo y reconociendo. Porque la Iglesia como madre, también entiende que el Señor va suscitando a lo largo de los siglos diversos carismas para que los hombres puedan alcanzar el cielo, para que los hombres puedan santificarse y hacer la voluntad de Dios. Y la Iglesia, con la prudencia propia también de estas cosas, ha ido también bendiciendo y aprobando y lo que sea, ¿no?, ese tipo de carismas. La obra es de Dios. La obra es de Dios. Y la obra no tiene otro sentido también que servir a la Iglesia y a los hombres. Nada más. Su padre fue viendo todas estas cosas con lo largo de los siglos, de los años. Y entiende desde el principio, además, que aquello le viene grande, que aquello para él era una empresa dificilísima, o al menos que no era capaz, personalmente, humanamente hablando. De hecho, se niega o pone pegas para poder seguir aquello. Incluso quiere buscar algo parecido donde poder entrar o donde poder dar, pero no lo encuentra. Porque el Señor le hace ver que no es eso, que tiene él que empezar un camino y que va a tener las gracias suficientes para eso. Y es de entonces donde se desarrolla también esa fortaleza de la fe, esa seguridad en la fe que nuestro Padre, que es San José María, cada vez va, digamos, como afianzando más. Esto, Señor, es tuyo. Yo soy un instrumento en tus manos, nada más. Nada más. Por tanto, me tengo que apoyar en ti, porque tú eres quien va a hacer la obra. Tú eres quien va a sacar esto adelante. Entiende esto perfectamente y entiende, por tanto, que lo primero que tiene que hacer, que es, lógicamente, con la seguridad de la fe, es también apoyarse en lo sobrenatural, en el Señor. Y ahí es donde empieza todos aquellos años ocultos, donde es desconocido, donde todo se va forjando poco a poco, duros, difíciles también, llenos de trabajo, pero llenos de gozo y de paz también, donde nuestro Padre va forjando también pues todo aquello, ¿no? Oración, 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 expiación, expiación, expiación. Y son los enfermos del patronato. Y es la oración que él hace y que pide. Y es el tiempo de sacrificio, de mortificación. Y es un trabajo incesante y muchas veces poco agradecido, de enfermos, de recorridos, de ir para allí, para acá, de atender personas necesitadas, indigentes, hospitales, enfermos. Ahí se apoya. Y en la oración de muchos enfermos, en la oración que pide a tanta gente en la calle, porque necesita, y es tal necesitado, que parece, perdonadme la expresión, un mendigo que está pidiendo. A mí me quedó de las 2 veces que pude estar con él, en unas tertulias en aquella catequesis de España, que ahora en este próximo mes rememoramos su 50 aniversario, pues se me quedó una imagen en la cabeza al final de la tertulia, una de las 2 que estuve, las 2, pero nuestro Padre puesto delante de nosotros, extendiendo las manos, pidiendo oración. Soy como un pobrecito, decía, que pide limosna. ¿Qué os pido? Vuestra oración, vuestra fidelidad, vuestro amor a Dios. ¿Qué necesito de vosotros?
que me acompañáis en esto, que seáis fieles. Bueno, pues eso es lo que hace. Pedirnos, pedir. Y entonces viene a su cabeza esas frases que son como fruto también de su oración de años. Domine usit, Domine udvidian. Y también a la Virgen Domina decía con ese latín suyo. Y luego aquellas jaculatorias que son como repetitivas, fundacionales, esenciales, ¿no? Regnare Christum bonumus. Regnare Christum bonumus. Omnes cum Petrum, aiesum per Maria. Etcétera. Bueno, pues son Deo omnis gloria. Deo omnis gloria. Esos ideales se fueron forjando en su alma. Y son frases, ideas, frutos de su oración, que van consolidando en el alma suya el querer de Dios. Y lo hacen cada vez más comprensible. Lo hacen cada vez más claro para toda su alma, ¿no? Y también, lógicamente, aquello lo transmite. Y lo transmite como lo entiende, con lo que el Señor le ha hecho ver. Le ha hecho ver. De todo esto, y vamos ya terminando nuestra oración, de todo esto, ¿qué es lo que tú y yo sacamos? ¿Qué es lo que yo sacamos? Pues evidentemente me parece, y ya lo vemos con la perspectiva que nos dan los años de fidelidad tuya y mía al Señor, yo diría que como dos cosas, o al menos se me ocurren dos cosas. Quizás tú en tu oración puedas sacar muchas más cosas. Por una parte, nuestra correspondencia. La llamada nuestra, la llamada de Dios a nosotros a la fidelidad. Nuestra correspondencia. De ahí diríamos como la responsabilidad que tenemos también ante esta llamada. ¿Por qué? De que nosotros hagamos las cosas, dependen cosas grandes, decía en camino, y es verdad. De que tú y yo, aunque estemos en un lugar quizás menos, perdonadme la palabra, inutilizados, aunque parezca que lo que hacemos o podemos hacer es poquito, es limitadísimo, pero es que no importa eso, porque no importa en la obra y en la iglesia la utilidad de una persona, sino lo que ame a Dios. Estando pensando en aquellas primeras que están en hospitales muriéndose, que son las primeras en la obra, ¿no? O los primeros, pensando en que la utilidad no está en lo que podamos hacer, en la inmensa labor que podamos desarrollar, sino en el inmenso amor que tengas, aunque tu labor sea pequeña. Eso es lo que espera el Señor de ti. Eso. Tu correspondencia, mi correspondencia. Pero no haciendo muchas cosas, sino amando mucho. Sí, amando mucho. Y después yo diría también, quizás sea decir, ¿no? Es decir, ante todos los momentos, ¿no? de cansancio y de desánimo que podamos tener, que son reales y que corresponde también a nuestra limitación humana, pensar aquello, ¿no? Vale la pena. Vale la pena. Son años de fidelidad y uno concluye siempre aquello, ¿no? Vale la pena, ha valido la pena y sigue valiendo la pena. Que tengamos el corazón muy grande, que le pidamos al Señor que nos dé estas luces también, celebrando hoy un nuevo aniversario de la fundación de la obra. Tantas gracias, tantas alegrías, tantos momentos de oración, tantos momentos de fidelidad, tantos momentos de gozo y tantas cruces, sí, pero al mismo tiempo llevadas con alegría.
Eso es lo que el Señor espera de ti y de mí, y lo que quizás con la gracia de Dios nosotros intentaremos darle al Señor. Vamos a pedirle a la Virgen nuestra Madre, Santa María Regina Operis Dei, la reina del Opus Dei, que nos ayude a ti y a mí a corresponder como lo hizo nuestro Padre, con tanta fidelidad, con tanto amor, con tanta humildad y con tanta fe al querer de Dios. Eso es lo que el Señor y María Santísima esperan de ti y de mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.